Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, presenta Congregados. Porque nos es importante acercarnos a ti. Descubre más en este momento. Iniciamos. Estimados amigos de Congregados, nos volvemos a reunir en este breve y pequeño estudio sobre la liturgia. Ya hemos estado por ahí en otras ocasiones hablando un poco sobre el sentido fundamental de la liturgia y pues todo lo que conlleva este gran camino tan importante de salvación. Si lo recuerdan, por última vez vimos el significado del tiempo ordinario. Tiempo ordinario que se divide en dos partes y que es un camino importante de vida espiritual, sobre todo para toda nuestra iglesia, porque pues, como lo vimos, la celebramos siempre en el domingo, pero también la celebramos principalmente entre semana, el día ferial y el día dominical. Es importante que nosotros no dejemos de ir viendo la grandeza del tiempo que estamos celebrando. Y la grandeza del tiempo que estamos celebrando va a significar especialmente el hecho que vayamos cada día más conociendo, celebrando y viviendo lo que vivimos. Entonces es muy importante que pues no nos desviemos, quienes hayan estado dando un poquito de seguimiento a este estudio. Bueno, nos daremos cuenta de cosas más nuevas, a veces que ya conocían, a veces que ya tenían en cuenta, pero aquí lo más importante es que esto nos ayude a todos, sobre todo para comprender mejor lo que celebramos. Esta ocasión vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en este gran estudio dedicado a un tiempo pues muy hermoso, un tiempo muy hermoso llamado Cuaresma. Ustedes recuerdan que antes de la Pascua celebramos un tiempo de preparación a la Pascua, que es la Cuaresma. Y es donde estamos llamados a introducirnos de manera especial pues en este gran ambiente tan importante para que, bueno, siempre vayamos reconociendo, como se los he dicho en este gran estudio, a lo largo de todo, quién es el centro principalmente de todo el año litúrgico: Jesucristo en su misterio pascual. Entonces hoy vamos a saber decir algunas realidades importantes sobre el tiempo cuaresmal. Esta vez seré un poquito más breve, pero trataré de ser un poquito más sustanciosos. Bueno, a partir de la renovación del Concilio Vaticano II, se han dicho dos grandes verdades. La primera, por lógica, lo que les acabo de mencionar hace un momento: la Cuaresma es meramente un tiempo especial de preparación a Pascua. Esta grandeza que nos va llevando, ahorita lo vamos a ver, porque lo tenemos, una verdad y especialmente un sentido de iniciación cristiana. Lo vamos a analizar un momento. Parecería que la Cuaresma para nosotros siempre va a ser un ambiente solamente penitencial, ¿no? También es de itinerario, especialmente de la iniciación cristiana, sobre todo los catecúmenos, hacia la celebración pascual. Itinerario significa, por lógica, camino. Y la otra realidad es lo que comprende la Cuaresma. A veces pensamos nosotros que propiamente la Cuaresma se termina, bueno, inicia el miércoles de ceniza y se termina el domingo de Ramos. No. La Cuaresma abarca, sí, inicia desde el miércoles de ceniza
y termina el jueves por la tarde. Sobre todo cuando se da inicio a la celebración que se llama In Cena Domini, o la celebración de la Cena del Señor. El próximo vez que nos veamos vamos a analizar todo el triduo pascual, jueves por la tarde, viernes, sábado de Pascua o de Gloria o domingo también. Y entonces lo repito, el tiempo cuaresmal inicia con el miércoles de ceniza y termina con el jueves por la tarde, jueves de la Cena del Señor. Hasta ese momento, ya iniciando la celebración litúrgica del jueves por la tarde, terminamos nosotros la cuaresma y damos inicio a lo que es propiamente el triduo pascual, como lo conocemos: pasión, muerte y resurrección. Entonces, como se los decía, propiamente la cuaresma es una verdadera propia iniciación. En ella es decir, un camino de fe fundado en la palabra. Ahorita vamos a ver más o menos algunos domingos, pero no podemos verlos todos, pero que nos van a ir hablando principalmente de los ciclos y también de lo que es propiamente el ambiente cuaresmal. ¿Recuerdan cómo lo hemos hecho con los otros ciclos? La eucología y la palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, hablamos de signos sacramentales cumplidos en la asamblea litúrgica, que se articula en grados de penetración y de profundización progresiva del misterio celebrado, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo ahorita un poquito este gran itinerario, camino o misterio principalmente que celebramos. En la tradición romana, además de la Eucaristía, el sacramento pascual por excelencia, el bautismo. El camino cuaresmal desemboca en la celebración de la Pascua, ¿sí? Por ahí vamos a ir viendo a partir de, me parece, del domingo segundo del tiempo cuaresmal, lo que se llaman los escrutinios. ¿Qué significan los escrutinios? Pues es sobre todo ver el progreso principalmente de los catecúmenos. Los catecúmenos son adultos que propiamente serán bautizados en la Pascua, hablando de un sentido catecúmeno. Y la cuaresma, por eso se los decía, a veces pensamos que es solamente podemos llamarle así, un camino en el cual principalmente nos va a llevar a la penitencia. Y sí, pues se nos recomienda la confesión, se nos recomienda la penitencia, se nos recomienda el ayuno, se nos recomienda la oración, se nos recomienda las obras de caridad. Pero a la luz de la palabra de Dios y ya principalmente adentrados en lo que es la liturgia, encontramos esta grandeza y esta dimensión importante, sobre todo a través de la palabra, que es signo sacramental y principalmente don de salvación. Así les refiero un poquito, sobre todo los temas que se ven en la palabra, tanto en la primera y segunda semana, o domingos también. Sobre todo, vemos en los ciclos, sobre todo en este sentido, el tema de la cuarentena es evidente. El de la primera y segunda semana da en tono a toda la cuaresma. Sobre todo el mismo domingo segundo vuelve a aparecer Cristo, con los dos personajes también de la cuarentena, Moisés y Elías. Y especialmente las circunstancias lo van a llevar especialmente a la tentación. Al vencer la tentación, como lo veíamos,
y especialmente el tono evidente de mediante la unidad con Cristo se puede vencer la tentación. Hablamos del sentido penitencial de la Cuaresma y en este gran ambiente encontramos cómo Jesús es el modelo, es el primero que principalmente se pone en este camino tan importante de oración, sufre la tentación, pero al final principalmente la vence. Y especialmente se hace objeto principalmente de testimonio, se hace objeto de seguimiento y se hace objeto principalmente de lo que es en realidad este camino itinerante hacia la grandeza de la Pascua. Si ustedes ven por ahí, encontramos solamente en este sentido, pues esos evangelios sinópticos. Nos damos cuenta que ahora en Pascua estamos proclamando San Juan. San Juan en el Evangelio y en la lectura segunda. Pero propiamente en lo que es el tiempo cuaresmal en los ciclos A, B y C, vamos a encontrar únicamente los evangelios sinópticos. Y que nos van a ir llevando principalmente a un sentido tan importante, el primero de conversión, ¿sí? Sobre todo, el segundo de bautismo, B, y el tercero, C, de penitencia. Entonces, para que lo vayamos viendo nosotros a partir de este gran evento, cómo se manifiesta la grandeza del don de Dios, pero que a través de la palabra y de la fuerza de los sacramentos, en Cristo se puede ir venciendo principalmente este gran don, principalmente se puede ir viviendo este gran tiempo cuaresmal. La Cuaresma tiene tres dimensiones fundamentales. Dimensión de introducción al misterio pascual, dimensión sacramental bautismal, como se los dije, y dimensión de tensión ética y conversión. La dimensión cristológica pascual está a la base de las tres dimensiones. O sea, la base es la dimensión cristológica pascual. Mientras que de fondo encontramos la dimensión al misterio pascual, sacramental bautismal y principalmente de conversión. ¿Sí? Por eso se los dije, el ciclo A nos va llevando a la penitencia. El ciclo B el ciclo A a la conversión. El ciclo B es un esquema principalmente bautismal y el ciclo C a la penitencia. Por eso tenemos que darnos a entender nosotros cuál verdaderamente es este gran servicio, misterio que se celebra a través de la Pascua. Dimensión, así seré muy breve, al misterio pascual. De hecho, el prefacio del domingo segundo se expresa en estos misterios. Él, después de haber dado a los discípulos el anuncio de su muerte, sobre el monte santo manifestó su gloria y llamando como testigos a la ley y a los profetas, indicó a los apóstoles que solo a través de la pasión podemos llegar al triunfo de la resurrección. Fíjense muy bien, es importante que nosotros comprendamos que, como siempre lo hemos dicho y lo vamos a decir, sin pasión no hay resurrección, o sin muerte no hay resurrección. Sin entrega de Jesús no hay momento tan importante de salvación. Y propiamente, pues sin la entrega generosa de Jesús para salvarnos, pues no hay misterio pascual tampoco. ¿Cuántas veces no Jesús mismo en los evangelios anuncia su pasión? Se lo hace a los apóstoles, se los dice cuando despide a las personas del templo que no
conviertan en casa, en cueva de ladrones la casa de mi padre, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él mismo anuncia este gran misterio. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes que la Pascua, perdón, la Cuaresma, también debe ser para nosotros un tiempo, igual como Jesús, pues de renuncia, pero de renuncia principalmente al pecado, como se los dije, ¿no? Este misterio pascual, ¿para qué? Para que nosotros purificados podamos llegar reconciliados a la Pascua. Los padres de la Iglesia subrayan esta doble dimensión del misterio pascual, de la cual fue protagonista para nuestra salvación, sobre todo en Cristo Jesús. León Magno afirma: muriendo, sufrió las leyes de la tumba, pero resucitando, destruyó la ley perpetua de la muerte. Y esto lo encontramos en el oficio de lectura del martes quinto. Y es lo que estamos por ahí mencionando. No es tanto lo que se pueda o no celebrar, pero es lo que nosotros conmemoramos. Y para llegar a la pasión, a la Pascua, tenemos que vivir la pasión con Cristo. Eso muy bien. Es de llamar la atención como el Viernes Santo, que es un día alitúrgico. Alitúrgico significa que no hay Eucaristía, ¿sí? Que no solamente es la adoración de la cruz y lo que es propiamente lo que se llama de manera especial la celebración, que propiamente recordamos la muerte del Señor, recordamos este gran misterio de su muerte y que manifiesta el cumplir de manera especial la voluntad del Padre. La Cuaresma es un itinerario sacramental bautismal. Ya por ahí lo hemos dicho. El ciclo A nos introduce en la realidad histórica de nuestra iniciación cristiana. Fíjense, los domingos 3, 4, 5, se proclaman los textos de Juan unidos antiguamente con los escrutinios bautismales. La samaritana, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, el agua viva, del mundo, la resurrección y principalmente la vida. Sobre todo hablamos de este gran importante o signo fundamental bautismal. Es como, se los digo, bueno, para nosotros también va a ser siempre los que ya hemos sido injertados en el bautismo en Cristo, para nosotros va a ser un poquito diferente el asunto. Sobre todo porque, aunado a la palabra de Dios y a la ecología que nosotros proclamamos en la misa, y que no nos estamos preparando en un camino, podemos llamarle así, itinerario hacia el bautismo en la Pascua, pues es un poquito diferente, aunque nosotros también tendremos que ir viendo esta grandeza para cuando celebramos la Pascua. Si lo recordamos, ese día renovamos nuevamente nuestro compromiso bautismal. Entonces, el sentido es propiamente diferente, aunque nos lleva siempre a la grandeza de la Pascua, ¿eh? Los que se están preparando, por un lado, y los que ya hemos sido injertados en Cristo por el bautismo, pero que a la par siempre se va a unir con la celebración bautismal y la renovación de nuestro bautismo y de nuestro compromiso bautismal, unido principalmente a lo que es de manera especial esta celebración bautismal para nuestros hermanos catecúmenos. ¿Okay? Pues como se los decía, o sea, cada domingo se presentan, bueno, la palabra, los escrutinios, y se va viendo cómo va el camino tan importante de estos hombres y mujeres que se han estado preparando principalmente a la celebración del bautismo y que por ahí se ofrecen algunos signos como la oración dominical, como
el símbolo de los apóstoles, que es propiamente el Padre Nuestro y el Credo. Y bueno, también se le sigue preparando e instruyendo para la celebración principalmente pascual. La Cuaresma es un itinerario cristocéntrico pascual. ¿Okay? El ciclo B subraya la Pascua de Jesús. Los domingos 3, 4 y 5 proponen algunos textos en los cuales podemos contemplar anticipado el misterio pascual. Jesús es templo vivo en su encarnación, destruido por los hombres en la pasión, reedificado por siempre por el Padre en la resurrección. Si lo recuerdan ustedes, así lo tengamos en cuenta, habíamos estado viendo principalmente este ciclo en este año, si lo recuerdan ustedes. Iniciamos principalmente con las tentaciones, después la transfiguración, después el templo, ¿sí? Después el anuncio de la pasión, etc. Y es donde muestra principalmente este gran ambiente tan importante en el cual vamos a adentrarnos y encontrar este gran misterio de Jesús que viene a salvarnos. Sobre todo Cristo en su exaltación dolorosa y gloriosa es cumplimiento de la tipología de la serpiente alzada por Moisés en el desierto. Jesús es el grano de trigo que ha sido sepultado en tierra para una abundante cosecha de vida eterna. ¿Sí? Y en este sentido encontramos cómo verdaderamente se va introduciendo y fortaleciendo pues nuestra vida espiritual, pero hay que poner mucha atención a lo que es propiamente la grandeza de la salvación. La grandeza del misterio que celebramos y sobre todo siempre, como lo hemos dicho, vamos un camino hacia lo que es propiamente la Pascua. Y por último, la Cuaresma es un itinerario penitencial. El ciclo C se configura como una catequesis sobre la reconciliación, tema que encuentra su vértice en la celebración de la Pascua, signo supremo de nuestra reconciliación con el Padre. Los domingos terceros, cuartos y quintos se proclaman los textos de Lucas, en los cuales se exalta la misericordia de Dios, la parábola de la higuera sin frutos, la parábola del hijo pródigo, el episodio de la adúltera perdonado, según etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son estas parábolas que se conocen como parábolas de la misericordia. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada momento de salvación pues nos va a ir llevando de manera especial a que nos adentremos en este gran misterio. Un misterio que, como lo conocemos, pues sobre todo hablando de lo que es propiamente la grandeza de este tiempo, que nos lleva de manera especial pues a lo que es nuestro camino hacia la grandeza de la Pascua. Por eso se pide principalmente la austeridad en cuanto a la música, en cuanto a lo que es el adorno en las iglesias. A veces es imposible, ¿no? Pero lo más importante es que verdaderamente este camino no nos pierda, porque conforme vamos en estos 40 días, a veces nos perdemos. ¿Por qué nos perdemos? Porque rompemos el hilo conductor de nuestra realidad en la Cuaresma. Lo voy a repetir para que por ahí en sus anotaciones lo tengan. Ciclo A nos introduce a una realidad mistérica de la iniciación cristiana. Ciclo B subraya la Pascua de Jesús, ¿sí? Y ciclo C se configura como una catequesis sobre la reconciliación. Entonces, hay que ir manejando los momentos importantes de esta realidad que se celebra, que se vive,
pero no dejemos de lado los elementos importantes, especialmente en el tiempo cuaresmal. Por eso hablamos de la austeridad, el sacramento de la penitencia, hablamos de la palabra, de los textos eucológicos y del sentido que cada uno se tiene. ¿Para qué? Pues para que verdaderamente lo vivamos como tal. A veces por ahí se les dice a las personas, miren, este año vamos a ver este tema, pero al final se nos olvida. No, ojalá nunca se nos olvide, porque eso nos va a ayudar a nuestra espiritualidad cristiana, nos va a ayudar a vivir bien este tiempo tan fuerte, tan intenso de penitencia y de conversión, y nos va a ayudar principalmente también a lo que se nos supone y se nos pide: oración, ayuno, limosna, obras de caridad y, bueno, y sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia. La próxima vez que nos veamos, primeramente, vamos a ver el Triduo Pascual. Por aquí estaremos en contacto. Les agradezco su atención y, bueno, sigo agradeciendo nuevamente a Radio Cristo Rey, que nos ha dado la oportunidad de volver a reunirnos, a congregarnos, y ojalá que este breve estudio de la liturgia pues nos lleve a todos nosotros a comprender mejor y, como siempre se los he dicho, a celebrar mejor nuestras acciones litúrgicas y amar más a Jesús en su misterio de salvación, su pasión, su muerte y su resurrección. Gracias. Has sido partícipe de una nueva experiencia. Te esperamos la próxima. Esto fue Congregados.